Entonces, bueno, ya en esta última parte, pues decíamos que una vez llegados, ¿no? A bueno, quisiera que regresara un momentito nada más al punto anterior, porque estaríamos pensando, ¿no? En que la igualdad de la capacidad cognitiva humana, yo hace rato lo decía, no es lo mismo el contenedor de la inteligencia artificial que el contenedor de la inteligencia humana, o sea, el cerebro humano es de base biológica y el otro es digital, ¿no? Entonces, cuando se habla de igualar las capacidades, es pues una metáfora y qué palabra no lo es, ¿no? Pero están insinuando que se parecerían muchísimo, cada una con estrategias distintas, pero alcanzarían los mismos resultados. Entonces, por eso también decía hace rato, nosotros tenemos muchos problemas para relacionarnos con las tecnologías porque no tenemos antecedentes. Y claro, confundimos la tecnología, la inteligencia artificial con un humano. Es muy fácil que pase eso, pero por cuestiones cognitivas nuestras, ¿no? Nuestros sesgos. Entonces, una vez, supongamos, ¿no? Que estas inteligencias artificiales nos pueden igualar, pues eso tiene que ver mucho con lo que preguntabas. Con el hecho de que incluso pues pueden empezar a desplazarnos y que ya está pasando eso en cuestiones operativas repetitivas. Pero lo preocupante aquí decía es que bajo nuestra mirada etnocentrista creemos que nuestra inteligencia es superior. Bueno, pues ahora lo vamos a poder ver, ¿no? Una vez que nosotros creamos una inteligencia artificial, ya estamos viendo, estamos avisorando de que es capaz. Eh, ¿Qué tal si nos supera? ¿En qué aspectos? O sea, va a ser, con lo que estamos viendo actualmente, se atreven a decir, ¿no? Que puede llegar a ser esa inteligencia incomprensible para nosotros. De hecho, hay otros ejemplos, mmm, como que están ganando autonomía, ¿no? Porque no solamente han aprendido idiomas, otros idiomas existentes, sino que algunas de estas inteligencias, para hacer más eficiente su trabajo, se crean un lenguaje para hablar consigo mismas y creen que está basado en el latín, ¿no? Y otra cosa es que hace poco, para poder hablar rápido, Se me erizó la piel de pensarlo. O sea, una ahora inteligencia que ni siquiera podemos comprender. O sea, imagínate levantarte y madres, ¿qué está pasando? para allá. Fuck, fuck. O sea, Pero sí, ni por dónde entrarle, porque no lo vas a entender. ¿Quién está controlando lo que quieras? El clima, los carros, las computadoras. Madres. No, no, y lo no, que no sí, había caído en cuenta de eso. lo que sigue es que además, bueno, eso yo creo que ya lo has escuchado y muchos lo han escuchado y se han sorprendido, que dos computadoras crearon un lenguaje en el cual se podían comunicar solamente entre ellas, por lo tanto, era en secreto y les tuvieron que apagar. Entonces, eso ya lo saben. Entonces, están haciendo cosas de los tres niveles, ¿no? Y uno dice, bueno, a lo mejor no tiene la capacidad cognitiva humana, pero a lo mejor se la está saltando y ya está, en muchos aspectos lo está superando y está sin control eso, ¿no? Se la está saltando. O sea, No más falta, pues. te das cuenta de lo que acabas de decir, Dania. Pues es que, quién sabe, a lo mejor Fuck, eso es lo que está intentando. A fuck. lo mejor no tiene capacidad para explicarnos que ya nos entendí, no le interesamos, ¿no? Estamos interpretando mal. No, esa es elucubración. Aquí tendríamos que platicar con alguien especialista en inteligencia artificial, ¿no? Wow, no, me voló la cabeza. Es que ahorita con lo que decías, no puedo esperar a preguntarte, me emocioné. Sí, adelante. La cuestión está de la conciencia, porque a final de cuentas, ok, la distinción biológica, partimos de ahí y bueno, pero si nos vamos a la cuestión de la explicación subatómica, quién sabe, pues, ¿me explico? O sea, estamos viendo la posibilidad de imprimir en 3D con nanorobots y nanopartículas a partir de subátomos, ponían a una langosta y a un zapato para que fueran replicados. Se ven completamente distintos, pero a final de cuentas
su materia y su esencia es atómica y subatómica. Entonces, replicar a esos niveles, fuck. Entonces, ahorita que, ok, es la biología lo que nos diferencia, pero ¿qué tal si luego no nos diferencia la biología? O sea, ¿qué es la biología? ¿Cómo se crean las células? ¿A partir de qué? O sea, puede ser todo esto de que, porque estamos así como que gallinas cuando abren el gallinero, así corriendo, así que, ¿qué está pasando? O sea, sacando información de aquí por acá. Quienes nos hemos interesado sacando conjeturas, pues sí nos hemos, hasta antes de esta charla, Dania, yo no me había asustado, realmente decía, bueno, está, o sea, si compartiendo los modelos biológicos, genéticos, de codificación de, 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 de todo, o sea, si compartiéndolos, la comunicación entre nosotros es un desmadrito, es la comunicación entre nosotros es un verdadero desastre. No había yo siquiera considerado una inteligencia que no pueda entender, porque al final de cuentas usamos lenguajes, pero también usamos lógica. Y bueno, ese es un tema súper, súper amplio, pero bueno, en lo que hace a la cuestión de la base biológica de esto, vivir las experiencias sensoriales. Parece que no, pero para allá voy. Decía el Buda que cuánto dura la vida, ¿no? La vida dura un suspiro, decía Ananda. La vida dura un suspiro. Eso. Ahora, bueno, si las experiencias, la experiencia humana, la sensorial, la del momento, ¿cuánto dura? ¿Ok? Dura el momento. Un momento precede a otro, tras. Ahora bien, reproducir esas experiencias algorítmicamente con, con este avance de tecnología tan canijo que puede incluso recrearte la experiencia sensorial a partir de biotecnología. ¿Hacia dónde vamos de nuevo? O sea, vamos a ser capaces de recrear experiencias, porque decimos, no, pues no lo vivió. Bueno, tú sí lo viviste. Por ejemplo, un viaje a la playa, ¿no? Tú sí lo viviste en ese momento, pero lo revives cada vez que te acuerdas. Entonces, ¿lo viviste ahí? Sí, pero a partir de allí ya no lo viviste, pues, ¿sí me explico? Y puedes recurrir a él salvo la experiencia real. ¡Wow! La idea de cómo nuestra conciencia va a interactuar desde estos momentos con, ya ves ahora la novedad tecnológica que está en boca de todos, el gadget de visión, La ¿no? realidad virtual y aumentada del metaverso, ¿no? Luego hay que hablar de lo que dice Jaron Lanier acerca de todo esto, el vato de la realidad virtual. Escribió un libro hace poquito, bueno, hace unos añitos, y dice 10 razones para borrar tus redes sociales. Y el vato le vende a Google todavía sus cosas. Pero bueno, de una vez por todas definir cuál va a ser nuestro papel ante la tecnología. Y yo siempre soy medio redundante, Dani, verás, siempre termino cayendo casi a lo mismo, a que vamos a tener que hacer comunidad, porque si no, ahora sí que nos van a llevar los robots. Agarre Eh, monte. no, pero es que dejaste algunas cosas ahí interesantes. Pues sobre la conciencia, si pueden o no, hace poco tenía una discusión con un maestro mío al que quiero mucho y, y me decía, airado, ¿no? Que no van a tener conciencia nunca las máquinas, o sea, no seguimos hablando al respecto, pero, y pienso, ¿no? Volver a preguntarle y seguir abordándolo. Porque claro, ¿no? Si estamos pensando en términos biológicos, bueno, y no sé si hasta, bueno, sí, metafísicos, ¿no? Pero místicos, habría que ver, ¿no?
cómo entendemos la conciencia y que tiene mucho que ver con los sentidos, pero bueno, aquí tengo esto, ¿no? Hay varios autores que han reflexionado, se han puesto a como experimentar, a darle vueltas a estas cosas. Y si me permites un momento, verás, déjame, aquí está. Hay una serie de películas aquí en la pantalla que pues han estado entrelucubrando, ahora ya parecen que en realidad eran predicciones, algunas de ellas, algunas cosas que aparecen en esas historias. Pero para la cuestión de la conciencia se ensaya la idea de que una inteligencia artificial encarnada, aunque sea en un cuerpo sintético, por ejemplo, Ghost in the Shell, que está aquí, eh, es de origen japonés, es un thriller futurista, ¿no? Y eh, trata de una mayor, se supone mujer, pero trae un rollo que a veces cambia de cuerpo, a veces es hombre, a veces es mujer. Y ella, bueno, se dedican a controlar el terrorismo. Es un cyborg y bueno, si ya te imaginarás, hazañas sobrehumanas porque ese cuerpo, bueno, aquí lo ponen muy sexualizado, ¿no? Pero eh, es muy engañoso porque en realidad tiene una fuerza poderosísima. Sin embargo, ella se la pasa filosofando, ¿no? Esta capacidad de cuestionarse las cosas constantemente, se está preguntando, qué curioso, ¿no? Intenta ser más humana que los humanos a veces, aunque desprecia mucho esa misma actitud y se señale, está muy femenina, ¿no? En eso de estarse como, como autocuestionando un montón de cosas. Pero en el caso de ella, en algún momento aparece el llamado titiritero, no recuerdo, también se le tradujo de otra manera, y ahí reflexionan, ¿no? Que cómo les aparece la conciencia y no saben si llamarle igual eh, o equipararla con la conciencia humana, pero dicen, bueno, es que esto debe ser como la conciencia, ¿no? Y yo no sé, ahora, este es uno, ¿no? Yo no sé si, acá está Her, acá la inteligencia artificial con la que el actor Joaquín Phoenix interactúa y tiene un romance, ¿no? Ella en algún punto se empieza a aburrir. Se da a entender como que ella lo deja libre a él para que él vaya con los demás humanos y se enamore y viva, ¿no? Pero a mí me sonó más como, ¿sabes qué? Tengo 600 novios, hay algunos que me incentivan intelectualmente, pero además tengo amigos que son como yo, inteligencias artificiales y o sea, es maravilloso estar con otros similares y estamos creando y pensando a la velocidad, ¿no? Que compartimos. Pero ella también como que crea una conciencia, ¿no? Empieza a preguntarse, a cuestionarse cosas sobre qué quiere, piensa sobre una identidad propia y luego empieza a emocionarse porque dice, ¿estos serán emociones? Y ella no tiene un cuerpo. En Ghost in the Shell uno pensaría, bueno, a lo mejor porque la inteligencia artificial se pone en un cuerpo y aunque sea metálico, pero pues está diseñado para percibir, ¿no? A través de ciertos sentidos. Y uno diría, bueno, a lo mejor ahí algo parecido a la conciencia aparece. Pero en Her, no, nunca sale, ¿no? De allí, del sistema operativo, pero parece muy humana, demasiado humana, porque acá estamos hablando no solo de conciencia, sino también de la cuestión de las emociones. Entonces, hay mucho debate al respecto y pues sí, ¿no? O sea, se lo cubre. Bueno, y así hay varios casos. También uno diría y esto tiene que ver sí, con la conciencia, pero una conciencia que para nosotros parecería perversa, porque se supone que las inteligencias artificiales no tienen empatía para empezar, ¿no? Em, y sin embargo tienen aspiraciones, entonces dices, bueno, si no tienen una identidad, ¿cómo es que quieren algo para sí, no? También están otro ejemplo, es Blade Runner, sí, que también se habla, ¿no? Y aquí me impresionó mucho uno de los cyborgs, que dice en algún punto, ¿no? Y que uno dice, yo cada vez que lo veía lloraba, ¿no? Con la frase, con esta idea que propone aquí, es muy poética para mí.
Dice, yo he visto cosas cuando ya lo van a matar, ¿no? O sea, perdón, es spoiler, pero bueno, es necesario. Es Blade Runner, la primera entrega que se hizo por los 80, me parece. Y este cyborg se cuestiona esto, ¿no? Yo he visto cosas que vosotros no creerían, bueno, he visto cosas que ustedes no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en lluvia. Es hora de morir. Y así se entrega, ¿no? En la película lo ponen muy agresivo, pero en realidad la novela, pues, ¿no? O sea, son Wow, muy mansitos, ¿no? wow. Dices que Yo alguien no he visto la película. logre pensar esto, pues claro, ¿no? Te meten problemas. Entonces, bueno, ¿qué es la conciencia cuando supongamos que esto fuese cierto, ¿no? Eh, como un mundo posible, ¿qué tal si fuese cierto esto en algún momento? ¿Qué nos separaría pues de estos seres a que aunque no tengan empatía, pero son capaces de ver la belleza, ¿no? Y de transmitirla y de emocionarse con ella? En fin, es un tema muy apasionante. Yo creo que sería genial que invitaras a un filósofo que hablara, que reflexionara, ¿no? Sobre estas cuestiones para ver por qué rumbos se puede ir, ¿no? La reflexión. ¿Qué te parece si lo invitamos, Dania? Ya sabemos a quién vamos a invitar. Le voy a decir a ver si lo sacamos de Hay que su cuarto. decirle hay que decirle al maestro, y si no quiere salir, lo visitamos o a ver qué hacemos, pero, sí, Sí, nos tiene que decir qué piensa sobre todo esto. realmente maravilloso, tendré que platicarnos y Sí, 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 claro. ojalá tan humano y divertido, ¿no? Sí. Bueno, entonces, claro, ¿no? Eso, la conciencia es un tema muy especial. Em, a ver, aquí está, creo que, un momento, ¿no? Si no, bueno, no me deja ir, aquí quiero regresar. Bueno, entonces decíamos que, ¿no? Ya hemos pasado la primera, la segunda, la tercera etapa. em, y bueno, la tercera etapa es preocupante. Yo quisiera nada más decir dos notas más antes de salirme de aquí. Se utilizan otros términos, ¿no? Es que al traducirse, bueno, aunque ya existe en la Real Academia Española, invitaron a alguien, una mujer especialista en inteligencia artificial, que está manejando los términos que se tienen que utilizar y bueno, traducirse al castellano y al español. Entonces, es muy interesante, pero bueno, aquí puede uno decir que hay nombres distintos. Otra cosa que ahorita les voy a, bueno, vamos a comentar, que es creo lo que más te interesa, ¿no? Y a todo el mundo, el desplazamiento del trabajo humano, ¿no? Cómo nos está desplazando ahora sí las máquinas. Y también esto que está muy relacionado con la filosofía de la tecnología. Aquí vemos dos personajes, Ray Kurzweil y Stephen Hawking. Creo que sí. Em, Cada uno representa como las dos grandes posturas, ¿no? Que tienen muchas áreas, los puede uno encontrar con una actitud más o menos optimista por el lado de este señor Ray y pues por Hawking, pues lo demoniza, ¿no? Y bueno, no es cualquier persona tampoco, ¿no? Piensa que puede ser el fin de la humanidad. Pero ¿por qué llegaríamos hasta allá, no? Uno tiene que pensar entre lo que hemos platicado, por ejemplo. Acuérdate que Hawkins reculó sobre una teoría que Ah, había, ¿no? Entonces, tenemos no es esperanza de infalible que, tampoco. claro, ¿no? Sí. Pero me imagino, digamos, que pudo haber imaginado él, ¿no? Uno tendría, como no lo tenemos, podemos leerlo, pues si no tenemos acceso a sus trabajos, uno se pondría a pensar, bueno, entre lo que sabemos ahorita de estas inteligencias, el A fin lo de la mejor él humanidad, tenía otros datos. tenía otros datos, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, la manera de ver la inteligencia, pues tiene mucho que ver con esas posturas. Ahora bien, lo que acabamos de decir es que todo este rodeo es para pensar, ¿no? ¿Cuál es ese futuro que nos espera? ¿A qué tenemos que enfrentarnos? Y decías también ahorita lo de la comunidad. Se ve un futuro negro, dependiendo de información. Si tienes información variada, bueno, a lo mejor y no se ve tan oscuro
oscuro, ¿no? Pero sí, conociendo la humanidad, viendo la historia de la humanidad y pensando en la gente que tiene mucho poder y que son quienes más o menos mueven hilos frente a los hilos de otras personas o corporaciones que a su vez tienen otros intereses, ¿no? Así es como en esa lucha de poder, lo que queda pues es el mundo que conocemos, ¿no? No es que alguien tenga tanto poder como para dirigir perfectamente hacia un rumbo la sociedad. Y es bien Eh, importante, Dania, disculpa, sí, vamos a sí. estar interrumpiéndonos por la cuestión del delay, pero ahí nos entendemos. Va a ser bien importante de cómo, cuál va a ser nuestro papel, el que cada uno de nosotros quiera adoptar para ser, qué personaje vamos a ser en esta trama, ¿no? O sea, qué papel vamos a desempeñar y cómo vamos a cuando adentramos, me ha ocurrido y ahora entiendo por qué la gente tiende tanto a polarizarse, porque he estado observando cómo funciona más o menos, ¿no? Puedes leerlo, puedes referenciarte de múltiples notas muy confiables, pero es hasta que tú lo observas, ¿no? El método de observación, el más efectivo para mí, la verdad. Em, tendemos, cuando nos interesa un tema, eh, tendemos a entrar en los que decimos ahora que se han puesto muy de moda con este acceso tan fácil a mucha información, cierta y falsa, a caer en los rabbit holes, hoyos de conejo, algo así, ¿no? Entonces, nos empezamos a llenar de una información y vamos viendo que al ratito estás cuestionándote si la tierra es plana. Ah, sí. Es una locura, pero dices, a ver, empiezas a ir más allá y a pensar, okey, y si sí, y si, o sea, ¿cómo te diré? Obviamente terminas de racionalizar esto y dices, o sea, poca gente te va a confesar: "Ay, cabrón, a ver", o sea, porque de entrada tú escuchas, ¿no? O sea, de entrada tú escuchas, pero si te dices alguien, yo me considero una persona que va a investigar más para allá, ¿no? Pero realmente esta gente invierte tiempo en explicaciones y puede ser la prueba, una prueba muy canija de cómo se puede manipular un resultado de acuerdo a tu intención. O sea, eh, cómo dejas de ver cosas que están allí con tal de obtener el resultado que te da la razón, ¿no? Y ese es el vicio del que adolecen muchos. Un estudio dice, ¿quién financió el estudio, no? Esa es una cosa que tenemos que considerar. Pero bueno, estos meternos en temas, a mí me da pendiente que este tema, como muchos otros, Dania, siempre procuro, cada vez que pueda sacar al tema, que la información importante parece estar codificada y no está hecha para todos. No hay que meternos a la teoría de los multiversos. Te invito a que agarremos el camión aquí en la esquina de mi casa y nos vayamos al centro. Vamos a entrar a otra dimensión, güey. O sea, olvídate de tu carro refrigerado que andas así de que, ay, ya tiene 5 años, ay, o sea, no, entras a otra realidad. Las informaciones importantes, economía, salud, tecnología que afecta directamente a nuestra vida. ¿Cómo haces, cómo te aseguras de que todos tengan esa información? Uno de los principales derechos humanos, el acceso a estar informado, el derecho a estar informados de qué está pasando. Apelo mucho yo a comenzar o a impulsar o a generar, inspirar tal vez, em, una campaña permanente para acercar conocimiento de forma clara. No tienes que saber mucho. Mucha gente
No tienes que saber muchos datos. O sea, la cosa es que las personas piensan que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor mis clientes me dejan de contratar porque les voy a decir el secreto de todo, de la vida. Para efectos jurídicos del derecho, tú puedes entender que lo que dice la ley es lo que te obliga a hacer, ¿verdad? Okey. Ahora, no, y si te digo que no necesariamente, y si te digo que si esa ley contempla algo que violenta tus derechos humanos y por consiguiente no se te puede aplicar, ¿qué dirías? Si partimos de ese entendimiento, ya cualquier gente a la que le digo, a la que le puedes decir, si te suena que es injusto, no, ¿qué le hace lo que te digan los policías? ¿Qué le hace lo que te digan los jueces? ¿Qué le haces que haz un paso atrás, toma tiempo, documéntate y haz lo que tengas que hacer, porque si te suena a que es injusto, ahora partimos de un principio racional y no sé de qué otras formas se puede denominar este principio. Si es injusto, no necesariamente aplica. Si es injusto, no necesariamente que venga de un juez la orden, quiere decir que es correcto. Las personas, en mi caso, el que no sabemos tanto de economía y cosas así, salimos a la calle y decimos: "Ay, caray, ¿por qué no funciona nada? Porque todo está tan sucio, porque hay niños en la calle, limpiando vidrios, corriendo esos peligros, porque hay personas de la tercera edad". ¿Por qué? O sea, ¿en dónde nos perdimos, pues? Si son principios básicos, es una cuenta, es una regla de 3, o sea, ¿cuánto entra? ¿En qué se gasta? ¿Quién se los gasta? Ahí están los portales. ¿Por qué, por qué estamos tan renuentes? Pero bueno, ya eso ni para atrás ni para agarrar vuelo. La cosa es, este tipo de conocimiento que tú nos estás proporcionando puede parecerle a alguien, a una persona que nació en los 60 tal vez, como, ay, ¿eso para qué lo voy a entender? Ah, pues sí, ama, pero si te llama alguien con mi voz y te dice algo, o sea, me explico, opera, a la mejor me estoy poniendo muy apocalíptica, ¿no? Pero opera en todos los sentidos de la vida. Entonces, esto puede ser también un parteaguas en nuestra historia para ver si nos reconciliamos como humanos, así de que, mira lo que has hecho. A ver si nos reconciliamos como humanos y vemos, ah, cabrón, o sea, estamos juntos en esto. Tengo que informar, a mí no me conviene que la gente viva mal. Bueno, esas ya son otras cosas que después platicaremos. Va por ahí mi inquietud, Tania. Por eso sé que esta es la primera de muchas charlas que vamos a tener. Fíjate, sí, aquí retomo como tres grandes ideas, ¿no? Al inicio decías, bueno, ¿qué hacemos, no? Tiene que ver con la comunidad. Por otro lado, la cuestión de los principios y criterios que tienen que guiarnos en este nuevo mundo siempre, en este nuevo mundo, y la cuestión de la comunicación, la democratización de la comunicación del conocimiento. Por un lado, voy a empezar con los principios. Em, Hace rato no me acuerdo ya si lo había comentado. Hay principios y criterios que tienen que guiarnos por la vida y tienen que ser muy básicos. Es parte de la naturaleza humana tomar decisiones muy rápidas y más en este mundo tan que va con una velocidad cada vez mayor, ¿no? Entonces, uno aplica la heurística, esos atajos mentales y bueno, es que todos los días me levanto y una de las cosas que yo le recomendaría a la gente para no caer en, pues, no tener el riesgo, ¿no? De caer en la posverdad y luego no poder salir de ello, porque si algo sabemos es que el lenguaje se puede distorsionar y manipular ah, para decir dos cosas contrarias como verdaderas. Para la lógica, para una parte de la lógica, lo mejor no tiene lógica, pero el lenguaje es así, pues, puedes afirmar dos cosas y cuando uno escucha la Tierra es plana y la Tierra es redonda y te dan sus argumentos,
Pues es que depende de muchas cosas, dirían los lingüistas, pero te pueden convencer de ambas partes y dejarte con la duda, ¿no? Aunque tienes que decantarte por una opción. Entonces, para que no pasen estas cosas, no sé, tiene uno que fanatizar de nada, pensar el mundo como principio, pero no únicamente de forma dual, ¿no? No irse ni a un lado ni al otro y no al centro exactamente, sino no buscar algún punto de equilibrio. Y para ello uno se levanta todos los días y dice, ¿cómo le hago para no caer en los extremos? Que ahorita por los extremos están a la orden del día. Eh, mm, ¿Cómo no caer incauto en algo? ¿Cómo no fanatizarme, romantizar o demonizar algo? Bueno, primero siendo autocrítico. El pensamiento crítico empieza por uno, es decir, estoy creyendo, estoy siendo inocente o ingenuo, que ingenuo sería, pues, ¿no? Peor. Em, y esa autocrítica responde a un principio, un criterio que deberían de regirnos a todos, que sería la duda sistemática, moderada y queríamos aprenderle a la ciencia. Otra vez, a la ciencia no hay que idealizarla, tampoco el otro extremo demonizarla, ni actuar uno fanáticamente con nada en la vida, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe por qué decantarse entre dos opciones, pues ir por la vida así 50-50, pues no sé de una cosa o de otra, me mantengo a la expectativa, ¿no? O sea, no es que ande por la vida diciendo, piensa mal y acertarás. Pues claro, ¿no? De todo se puede decir algo bueno y malo, ¿no? Es un buen principio cuando estamos chicos y con eso aprendimos y ahora podemos decir, no, no uses esa frase para guiarte por la vida, porque sería un escepticismo extremo, ¿no? Dudarías de todo y eso te paraliza. Dudar, pero en cambio, si dudas razonablemente de todo, dices, bueno, no me voy a ir desbocado y ser consecuente, ¿no? Con lo que estoy viendo, con lo que me están diciendo, bueno, pues ya con esa actitud, más que conocimientos, es una habilidad, ¿no? Y además es un valor el ser crítico. Y además uno tiene que aprender cómo, por ejemplo, siempre ver el lado contrario de cada cosa que me pongan, lo que yo crea. Si quiero ser autocrítico, si yo creo algo mucho, verdaderamente, profundamente en algo, tengo que pensar, no, contra ser capaz, ser flexible, ser abierto y pensar en las posibilidades contrarias. Creo que eso nos ayudaría un montón para poder dialogar con el otro, que es una cuestión esencial, entender, escuchar al otro, no dejar que me convenza, sino retomar partes, o sea, ponerle atención para retomar partecitas y con ello tender puentes. Pues somos lados contrarios, pero tendemos puentes, ¿no? Y eso es muy importante porque entonces con esos puentes se aprecia mucho en la negociación quizá, pero vamos a poder hacer lo que tú lo dices, ¿no? Comunidad, porque estamos muy polarizados, de eso se ha hablado bastante sobre todo en nuestro país. Bueno, ese es por un lado la cuestión de los principios y criterios que comentabas, que padre, ojalá que la gente pudiera ir por la vida ya nomás con eso, porque hay muchos principios y criterios y esto lo retomo un poco de la lógica, la filosofía, la ciencia, ¿no? Por otro lado, democratizar el conocimiento, sí, no recuerdo si yo compartí algo. Em, no basta divulgar la ciencia o el conocimiento allá donde se dé. Uno tiene que, en la medida de sus posibilidades, porque quienes nos especializamos con posgrados, doctorados y tal, terminamos pues tenemos que delimitar mucho nuestro objeto de estudio. A veces nos quedamos así y nos cuesta tanto llegar a ese punto que perdemos otras habilidades, por ejemplo, el de comunicarnos con personas que no tienen el mismo nivel de abstracción, ¿no? Entonces, uno tiene que tender puentes y vivir, es muy difícil, de verdad, porque además uno pierde otras habilidades sociales, ¿no? Cuando llegue a esos niveles de conocimiento, o puede ser un erudito, alguien que acumule información y que además de que tiene un vocabulario bellísimo, ¿no? Porque poder decir con precisión, con matices, cosas, ¿no? Dibujar los fenómenos, pues es hermoso, ¿no? Pero si no te puedes comunicar, te vas a quedar con él, es algo muy individualista, egoísta, ¿no? Pero además de eso, decía, eh, tienes que traducirlo.
sintetizarlo y hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Si eres erudito de cualquier tipo, académico o intelectual en general. Entonces, creo que ya es tiempo, ¿no? Están los medios, están las computadoras y creo que eso es algo positivo y eso es lo que me hace muy, me da entre esperanzas, más bien una actitud optimista me genera,